vamos a dialogar un rato con el legislador de Extracción Radical, Santiago Ibarrolaza. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Mario, buen día, gracias por la invitación, un placer estar acá. ¿Qué onda la vida? Porque viste que estamos en esa etapa ahora ya, todo tan... Bien. Estamos inmersos como en una coyuntura donde, no sé si te pasa a vos, pero lo he visto en conversaciones incluso, en el periodismo político hay una pregunta ahora que cuando se arranca se hace un contexto, ¿cómo la ves? Que tiene que ver con esto, o sea, ¿cómo vivís el día a día de todo lo que va pasando, que la verdad es muchísimo? Yo hago política, Mario, lo hago con mucha pasión, con mucha vocación, más allá de que mis últimos 10 años de mi vida han sido trazados por mi vida profesional, es decir, me he dedicado mucho a mi familia y a mi ejercicio de la profesión, en el armado de un estudio jurídico que fue creciendo y estuve bastante corrido de las actividades políticas partidarias, pero toda mi vida hice política y por supuesto que es un momento de la política delicado, difícil, complejo, y quienes tenemos responsabilidad institucional, en mi caso de ser legislador electo y que está recién arrancando con mi tarea en la legislatura, por supuesto que la veo con preocupación, la veo con algún nivel de alarma porque veo que las cosas en Río Negro no están funcionando bien, porque creo que hace mucho tiempo que Río Negro dejó de tener un proyecto de provincia y que eso llevado al territorio significa que los rionegrinos en el día a día, quienes tenemos amigos y tenemos familia y tenemos gente conocida, viven mal. Y me parece que la condición sine qua non de los rionegrinos, hablo de Río Negro y hablo de Viedma, es que estamos viviendo mal y eso por supuesto que me genera una enorme preocupación. Porque hay algo que me ha pasado en diferentes entrevistas, notas, respecto a esto que decís vos, vivir mal. Uno tiene a veces, porque lo he notado, como te decían en diferentes notas, entrevistas, es que cuando uno habla del vivir mal, y por la coyuntura que se vive en los últimos... Ni siquiera te hablo de Milei, te hablo de fin de 2022, me parece que es ahí para situarlo en algún lugar, que más allá de la cuestión económica, que obviamente tiene un peso determinante, también hay un trasfondo que tiene que ver con, no me quiero poner a hacer psicología barata y zapatos de goma, pero que hay un trasfondo como de decepción mezclado con frustración, donde vos notás que, en líneas generales, esto te pasa en la vida cotidiana, que hay gente que está mal. Porque creo, Mario... ¿Entendés a lo que voy? O sea, más allá de lo económico. Porque creo, lo hablo yo en mi condición de afiliado radical, porque creo que los partidos políticos en democracia, desde el advenimiento de la democracia, constitutivo de ese momento que Alfonsín asume la democracia en Argentina hasta hoy, los partidos políticos han fracasado. Y lo hablo hasta de mi partido. Yo hoy hago política sin hacer radicalismo, porque creo que, por ejemplo, en el caso de mi partido ha perdido el norte hace muchísimo tiempo y que creo que lo mismo le ha pasado al peronismo y lo mismo le ha pasado a casi todos los partidos políticos constitutivos de la política argentina y hemos fracasado. Yo tengo un análisis muy crudo, Mario, de lo que ha pasado en la Argentina. Los dirigentes políticos no hemos estado a la altura y por ende la sociedad reacciona como reacciona, porque no ha habido momento más implosión de la política argentina que la llegada de Milei a la presidencia de la Nación. Es una implosión de la política. Es un síntoma, me parece bastante evidente. Respecto a esto que decías, ¿no? Que te planteaba también lo del tema de la frustración. Vos decís esto, los partidos políticos han fracasado. Hay que ver, los momentos, etcétera, pero a mí algo que se me viene automáticamente a la cabeza de esto que estás diciendo es... La semana pasada salió, y antes era horas y horas de debate para putearla o para alabarla, pero salió una publicación de Cristina Fernández de Kirchner hablando del tema de los tarifazos y de la cuestión económica del gobierno nacional. Eso hace un mes atrás, 2 meses atrás, era debate, pasó todo por encima.
Claro, duró 10 minutos. A lo que voy es que una de las pocas personas que tenía poder, digamos, perforativo en el discurso público, político, hasta hace 1 o 2 meses atrás, ahora duró 10 minutos. Bueno, me parece que tenemos que recuperar una agenda que sea constitutiva de coherencia y de sentido común para volver a recuperar la política. Hasta acá no ha funcionado, Mario. Yo puedo hablarte de Río Negro, de que hoy tenemos los hospitales absolutamente vaciados con los empleados y con los profesionales, vos lo sabés muy bien, en la peor de las situaciones, las comisarías destruidas con las policías deprimidas sin tener un mando en serio que les diga hacia dónde ir, las escuelas destruidas con niveles educativos que están muy por debajo de lo que históricamente fue Río Negro. Es decir, me parece que también lo primero que tenemos que hacer los dirigentes rionegrinos es terminar con el relato rionegrino también, que muchas veces sale gubernamental, lo cual no comparto, dejarle de echar las culpas a Cristina Fernández de Kirchner, a Macri y a Milei de lo que nos sucede a nivel nacional y hacernos cargo de lo que sucede en Río Negro. Esto lo digo con claridad, lo he hecho con muchísima tranquilidad, lo digo en la legislatura, y que guarda con el relato rionegrino. El relato rionegrino hace que no discutamos en serio lo que pasa en Río Negro, que siempre la culpa lo tienen los presidentes de turno y nunca el problema es Juntos Somos Río Negro. Bueno, a partir de ser maduros y responsables, discutamos lo que nos pasa a nosotros en nuestra provincia, lo que nos pasa en Viedma, discutamos las cuestiones territoriales y dejemos de escuchar, de ir a los chivos expiatorios que nos permiten en definitiva no debatir absolutamente nada. No, bueno, hay un dato, la realidad lo señalaba creo que la semana pasada, respecto a todo un estado de cosas que tiene que ver con lo siguiente. Estamos en el 2024, después del asesinato y el caso Soria, Berretine gobierna desde que empezó enero de 2012, o sea, vamos 12 años. De esos 12 años, 8 son de Berretine y 4 de Arabella Carrera, y estos 4 meses de Berretine, que no han sido buenos, porque ayer contábamos lo de CB Consultora, es uno de los 3 peores gobernadores con imagen negativa de la Argentina. Sí, lo había leído. O sea, esto a Berretine hace 10 años o 7 años era impensable. Respecto a esto que decías, y bueno, hay un peso en esto, llevas 12 años gobernando una provincia, pero además yo siempre doy el mismo ejemplo, que es que tiene que ver con que a Río Negro entre el 2012 y el 2022 se le cayeron a la mitad se le cayó a la mitad la producción petrolera. ¿Qué pasó entre 2012 y 2022? Y no es, digamos, una referencia ubicable temporalmente, sino que es una referencia política. Gobernaban los demócratas con Obama y los republicanos con Trump en Estados Unidos, que manejan gran parte del mundo de los hidrocarburos. Gobernaba Cristina y gobernaba Macri y Alberto. ¿Sí? ¿Y vos no tenés nada que ver? Bueno, porque aparte esto se cayó a la mitad cuando en los otros lados no sucedió, digo, en las otras provincias. Bueno, pero retomemos, Mario, lo que empezamos con la entrevista. No tenemos... Juntos Somos Río Negro ha pulverizado el proyecto de provincia. Yo lo digo con absoluta responsabilidad y también un poco con la idea de que el gobernador reciba el mensaje por ahí que nosotros tenemos que mandarles de la oposición, de que recapacite no solamente en lo que dice, sino también en lo que hace. Te voy a dar un ejemplo. El otro día hablábamos con productores de la línea sur que decían: nosotros éramos productores ovinos importantes, muy importantes del país, sí, y hoy lo que queremos ser es porteros de una escuela. Porque hoy no le podemos producir una oveja a nadie, no se la podemos vender a nadie porque no es rentable. La provincia nunca nos ayudó, es decir, que no somos productores ganaderos, no somos productores ovinos, no somos potencia turística, porque siempre nos quedamos a mitad de camino, porque Bariloche no termina de potenciarse y porque la gruta tiene enormes problemas estructurales, con lo cual siempre intentamos ser grande provincia turística, no lo terminamos de ser. No terminamos de ser grandes productores de petróleo, no terminamos de ser nunca nada en esta provincia. Lo más importante, estamos a medio camino. Entonces lo que digo, Mario, nos caímos. Claro, entonces lo que digo, Mario, es que lo que Juntos Somos Río Negro tiene que recapacitar es hacia dónde lleva esta provincia. Porque hasta acá, después de 12 o 13 años, lo único que han generado es un déficit que no lo vamos a poder pagar, que lo van a pagar nuestros nietos, una provincia endeudada casi fundida, que no funciona, que no presta los servicios esenciales, y que los rionegrinos lo que quieren es menos relato, menos culpa a Cristina Fernández de Kirchner, menos culpa a Macri, menos culpa a Milei, y hacernos cargo los rionegrinos de lo que nos tenemos que hacer cargo. Te quería preguntar de algo que la verdad que es, digo, por el momento, por el enfoque, esto ha salido de Juntos Somos Río Negro, del bloque de legisladores, de hecho el proyecto
Uno de los que lo presenta es Facundo López, que es el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, con el ex intendente de Río Colorado, Gustavo San Román, y sacaron un comunicado de prensa diciendo que impulsan un proyecto de ley en el cual proponen que cuando se realice una obra pública, y esa obra pública, no sé, X determinada, digamos, dicho sea de paso, no hay más, digo el momento, porque esto me parece también tiene que ver con el termómetro de lo que está pasando en general y de lo que está viviendo Juntos Somos Río Negro. No hay más obra pública nacional. La obra pública provincial quedó muy acotada con el tema del Plan Castelo y etcétera. O sea, es prácticamente... ¿En serio hay que debatir hoy? Porque, o sea, algo se vuelve relevante en el contexto. O sea, si no hay obra pública, ¿en serio presentás un proyecto para cobrar la revalorización de propiedades cuando te la revaloriza la obra pública? Porque no hay obra pública, digo, a eso voy. No hay obra pública, pero lo que sí hay de parte del gobierno de Juntos Somos Río Negro es un presupuesto absolutamente acotado que no llega al 4% del presupuesto provincial del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, con lo cual la obra pública en Río Negro, no de ahora del gobierno de Milei, de hace muchísimo tiempo, es casi testimonial. Si uno va al IPPB y le pregunta al Instituto Provincial de la Vivienda cuántas viviendas hace en función de la demanda rionegrina, no llega ni al 5% rionegrino. Es decir, en Viedma tenemos una demanda casi de 15.000 viviendas por año y Viedma no llega a ser 200 viviendas por año. Imagínate a nivel provincial, Mario, con lo cual, en términos filosóficos, parte de esa confusión que hablábamos recién del gobierno de Juntos Somos Río Negro, porque después, digo, Mario, podemos discutir si lo de Milei es acertado o no en clausurar la obra pública. Algo que yo, desde mi formación, no estoy de acuerdo. Ahora, lo que digo es, hablemos de Río Negro. Río Negro hace 6 años que tiene el 4% asignado de la obra pública de su presupuesto provincial para el Ministerio de Obras Públicas. Es una cuestión vergonzosa. Pero yo voy a esto, o sea, a mí este proyecto de ley me indica que hay un nivel de desconcierto en el gobierno. Absolutamente. Si a vos te cortan la obra pública, el Plan Castelo, por ejemplo, fue en uno de los aspectos algo que es muy impactante, que fue el tema del gasoducto de la línea sur. Eso fue muy impactante, en el buen sentido lo digo. Después, bueno, hemos hecho una nota hace un tiempo atrás, supuestamente ahora se reactiva la conclusión del edificio de Lipros en Viedma, que es una cosa emblemática, porque la ves además. Pero digo, sacando eso del Plan Castelo, el endeudamiento en dólares, que es otro tema además, no hay obra pública que haga, porque no hay obra pública que haga en la provincia. La última obra... ¿Qué vas a cobrar? La última obra pública, el último plan de obra pública que tuvo Río Negro, lo digo con conocimiento de causa, exceptuando el Plan Castelo, que nos hizo un endeudamiento en más de 80 millones de dólares, con una tasa altísima que no teníamos que haber tomado nunca y que fue una enorme irresponsabilidad, lo podemos debatir y discutir, pero fue una enorme irresponsabilidad de este gobernador, de Alberto Beretilnec. No es cierto que con el Plan Castelo hayamos transformado estructuralmente la provincia de Río Negro, no se visualiza, no se ve. El último gran plan de obra pública lo hizo Miguel Say, lo hizo en los últimos 4 años que gobernó el radicalismo, y de hecho me acuerdo, Mario, que Alberto Beretilnec en su primer mandato de los 4 años lo que hacía, inauguraba las obras que había dejado Miguel Say los últimos 4 años. Eso para ponerle el debate de la obra pública en su debido lugar. Ahora, me parece, Mario, que Juntos Somos Río Negro hoy es la primera minoría en la provincia, y a los efectos de hablar en términos políticos y de ser justos, nosotros tenemos que propiciar o intentar ayudarlo al gobernador de la provincia a que vuelva a reencauzar esto que hoy está tan confundido, esta confusión que vos bien describí y que yo la tengo totalmente en clara. Ahora, se tienen que dejar ayudar, porque hasta ahora lo que venimos escuchando, en el caso del legislador López, o en el caso de la aparición del gobernador, que realmente me preocupan, en el cual manda a los profesionales de la salud, los empleados de salud, que si no les gusta se vayan a trabajar al privado, que recuperen la postura de gobernador, que recuperen lo que Alberto siempre fue, un gobernador pragmático, inteligente, pero, y que vuelva a ese discurso, porque eso sí me preocupa. Ayer cuando hablaba del tema de CB Consultora, esto de Beretilnec que es insólito, digo, vos podés coincidir con alguien o no, pero hay parámetros y hay datos de la realidad. Beretilnec era hasta, cuando fue gobernador las 2 veces, pero sobre todo la segunda, a Beretilnec lo reeligieron con el 52% de los votos.
en 2015. O sea, nadie podía discutir que el tipo tenía poder político. Absolutamente. Bueno, esto no es eso. Bueno, tenés un descalabro de poder en el creo que ahí Mario, bueno, ahí estás tocando el corazón de nuestro problema político. Creo que ellos no terminan de entender de que ese acuerdo rionegrino que hicieron con trampa, con algunas cuestiones legislativas las cuales yo no comparto, las adhesiones y un montón de enmiendas legislativas que son una locura. Las colectoras. Exactamente, que no debieran haber existido. Ellos tienen que entender que hoy constituye, Juntos Somos Río Negro, la primer minoría en el escenario político rionegrino. No son más la primera mayoría. Y a partir de la primera minoría lo que les amerita es que ellos tienen que buscar acuerdos en serio. Dice Fabio Ketla, alguien que piensa muy bien la política, en la política existen los acuerdos políticos positivos y los negativos. Los positivos son los acuerdos políticos que se hacen para transformar la vida de la gente. Los acuerdos políticos negativos son los que se hacen para acordar la vida de 2 o 3 dirigentes. El acuerdo rionegrino fue para acordar la vida de 2 o 3 dirigentes, que ahora termina con Doñate y con un montón de legisladores, implosionados con el mismo Alberto Bretilnec, porque siempre dijimos que ese acuerdo era para ganar una elección, no para mejorar una provincia. Bueno, si Alberto Bretilnec vuelve a la responsabilidad, vuelve a ser maduro y vuelve a ser el gobernador que fue, tendremos una provincia como la que tuvimos. Hoy estamos en un momento con muchas dificultades. ¿Cómo ves? Porque el abanico de la oposición es muy variopinto, o sea, está muy, dispersa, pongámosle así. Pero en líneas generales, también un gobierno se va moviendo en función de la oposición que tiene, si nadie te dice nada. ¿Cómo ves en este sentido, por lo menos en estos 4 meses, es cierto, va muy poco tiempo, pero cómo ves el laburo, en línea general de la oposición? Muy variopinta, tenés el tema del PRO, tenés la coalición cívica, tenés 2 fracciones del peronismo, está la situación particular del bloque que vos estás, que es un bloque no reconocido, que integrás con Maquit, que es... Y con César Domínguez. Y con César Domínguez, uno PRO, otro libertario, Río Negro, libertario, expichetista. Así es. En ese abanico, que la verdad que es muy amplio y variopinto, ¿cómo ves, cómo te ves también vos mismo? Bueno, en primer lugar, Mario, la implosión de Juntos por el Cambio, la implosión nacional, de lo que hablábamos un rato con Milei, no fue ajeno a la legislatura de Río Negro. Es decir, esa implosión nacional política también nos penetró a nosotros en Juntos por el Cambio, en ese proyecto que lideraba Aníbal Tortorello. Fue inevitable no pararlo, y eso derivó de que lo que debe haber sido nuestro bloque de los legisladores, terminó partido en 3 bloques. Fue inevitable. Creo que la oposición en Río Negro se está rearmando. Yo veo en la legislatura aspectos políticos que son positivos, que están vinculados con cuestiones que le importan a los rionegrinos. Nosotros estamos trabajando con sectores del peronismo, con sectores, en el caso de la Libertad Avanza ni hablar, porque estamos haciendo nuestro bloque de la Libertad Avanza, que es el partido del presidente, pero estoy viendo que hay legisladores que con mucha madurez están diciendo: muchachos, los rionegrinos la están pasando mal, trabajemos por los rionegrinos y hagamos las alianzas parlamentarias en función de eso. ¿Cómo lo llevo a la realidad? Bueno, los pedidos de informe y la necesidad de pedirle al gobernador que nos explique qué es lo que está haciendo hoy en su gestión gubernamental está visto en la cantidad de pedidos de informe que hemos metido entre enero y febrero, que son un montón, y que le estamos pidiendo explicaciones, que eso antes en la legislatura, en la dinámica de la legislatura parlamentaria, no existía. Ahora existe y está vinculado con que hay una estrategia de la oposición, de la cual yo represento y la cual estamos trabajando con legisladores de distintos bloques, en ponernos las pilas y decir: hay un montón de rionegrinos silenciosos que necesitan que el gobierno de Juntos Somos Río Negro les explique por qué gastan determinadas cosas, por qué establece una agenda que no es importante, y nosotros vamos a avanzar, Mario, en eso. Bueno, ahí hay una madurez política de un sector de la oposición que se va consolidando, que la van a ver más consolidada con el tiempo. Ten en cuenta, Mario, que hay una legislatura que fue una escribanía que fue casi más de 10 años, donde prácticamente no funcionaba. Ahora empezó a funcionar. Entonces me parece que... Había una mayoría de Juntos que era casi... Bueno, por eso. Eso está haciéndose, total. Por eso. Hoy los rionegrinos decidieron que la composición de la legislatura es otra. Nosotros lo estamos haciendo sentir, estamos tomando decisiones políticas importantes, y yo creo que los rionegrinos van a ver una legislatura con una oposición mucho más fortalecida, y que ese va a ser nuestro trabajo. Por último, te pregunto, agradeciéndote el paso de la visita a la radio, el paso por el programa, este es un año, desde el punto de vista del conflicto sindical, el conflicto social, la verdad muy agudizado en Río Negro. Es cierto que, por ejemplo, en el caso del conflicto hospitalario, esto arranca en septiembre de 2020, en plena pandemia, el argumento Milei en este caso concreto es incompleto. Esto, como digo, arranca en septiembre de 2020, estamos en 2024,
Hay dinámicas propias como el conflicto de los docentes, el gobierno nacional sacó un decreto dando de baja el tema del fondo de incentivo docente, es casi el 10% de los sueldos docentes, la provincia dice que cubre eso, ayer hubo una paritaria, no quedó cerrada, hay cuarto intermedio, digo, independientemente, hoy se reúne la función pública, ATI, UPCN, los hospitalarios en principio retomarían algún tipo de protesta en estas horas, digo, ¿cómo ves esto? Porque estos 2 meses, por lo menos últimos, febrero y marzo, perdón, sindicalmente hablando, en Río Negro ha sido muy movidos. Sí. Y nada indica que no lo vaya a seguir siendo así. Sí, porque acá, quiero ser claro, Mario, porque acá tenemos una provincia que tiene un déficit financiero muy fuerte, que no tiene que ver con las decisiones políticas de Javier Milei. En eso estoy absolutamente convencido de que no es así, que por eso digo que hay una construcción de un relato desde el gobierno provincial que no lo comparto, que no lo adhiero. Bueno, pero hay una baja de la coparticipación. Bueno, pero la baja de la coparticipación es real, y es real como vos lo decís, pero por ejemplo, en el Fondo de Incentivo Docente, técnicamente, cuando uno miraba cómo lo estaba ejecutando Nación con provincia, la provincia de Río Negro no lo podía seguir cobrando, por ejemplo, antes de Javier Milei. ¿Por qué? Porque el Fondo de Incentivo Docente decía en su artículo 13 de que no podía ser destinado a sueldo y Río Negro lo destinaba a sueldo. Otras provincias no. Pero Río Negro lo destinaba a sueldo. Entonces, si uno, digamos, se apega estrictamente a la norma, esa baja de ese fondo de incentivo, está bien que Río Negro no lo cobre, porque Río Negro ya no cumplía con los presupuestos de la normativa. Entonces, ¿qué te quiero decir, Mario? Cuando uno ve los aumentos de Axel Kicillof, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires a los docentes, o uno ve los aumentos que le está dando el gobernador del Chubut con toda esa implosión que recibió el Nacho Torre en Chubut, o cuando uno ve los aumentos neuquinos, los docentes, que son casi el 30%, uno dice, bueno, a ver, es cierto, la coparticipación es que no es difícil. Sí, a ellos también le bajó. Pero a ellos también Milei le bajó. Ahora digo, ¿por qué esas provincias que son periféricas de Río Negro dan esos aumentos y Alberto Berrettini no puede? Porque la administración de los últimos 8 años de Juntos Somos Río Negro ha sido deficitaria, ha sido muy mala, no hemos generado recursos, no nos hemos consolidado como provincia y ahora lo vemos en el ámbito de los salarios. Y déjame decirte una cosa más. Los gremios en Río Negro también son responsables. A mí, que no me digan de que, por ejemplo, hoy se despertó la UNTER, a quien yo defiendo, que reivindico su lucha histórica y a quien siempre me voy a poner del lado de la UNTER, pero la UNTER no se despertó y vio cómo están las escuelas. Las escuelas están así y los docentes están así hace un montón de tiempo. ¿Y entonces, vos crees que la UNTER, por ejemplo, con Tarabela Carreras no planteaba esto? No lo vi, digamos, con el... No vi a los gremios en general, como no lo vi a la UPCN, como no lo vi a ATE ni lo vi a UNTER, reclamando incisivamente como lo están haciendo hoy. Yo creo de que ellos han sido parte de algún acuerdo político con el gobierno de Juntos Somos Río Negro en algún momento, se ha visto claramente, y que hoy estamos pagando los costos de los malos acuerdos. Volvemos a los acuerdos positivos y los negativos. Y los dirigentes sindicales tienen que un día ponerse las pilas y pensar, ¿vamos a representar a los trabajadores o vamos a representar a la casta sindical? Y ellos han representado muchas veces a la casta sindical que no quieren romper. Así que en eso, Mario, yo tengo una mirada, digamos, absolutamente limitativa. Creo que los dirigentes sindicales no han estado muchas veces a la altura y que creo que me parece muy bien que hoy reclamen, que se pongan enfrente del reclamo, pero que también que repasen cómo se han comportado los últimos 8 años. 4 minutos transcurrieron de las 12 del mediodía. Pasó por acá por la batidora Santiago Ibarrolaza, legislador de Extracción Radical. Gracias.